Al filo de la intriga. Los misterios de la antigua China. Desde la antigüedad, el gigante asiático ha registrado meticulosamente la larga y fascinante historia de su país. Gracias a los esfuerzos de los estudiosos, China tiene una historia impresionantemente bien documentada. No obstante, no todo está claro en las memorias del país. Algunas de las figuras históricas más interesantes de China están envueltas en misterio por ser víctimas de asesinatos e involucrar desapariciones que probablemente nunca se resuelvan. En los grandes agujeros de la historia china se encuentran eventos con pocos registros que han quedado en el olvido casi permanente de la sociedad. Hasta ahora. Acompáñanos a conocer algunos de los tesoros y eventos misteriosos que oculta la historia de la antigua China. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. El territorio del gigante asiático ha vivido transformaciones desde los inicios de la civilización. Ha sido huésped de innumerables imperios, ha presenciado conquistas de diferentes culturas y sin mencionar la cantidad de dinastías que han regido sus tierras. Posiblemente una de las dinastías de las que menos se tengan conocimientos es la dinastía Xia de Occidente. Y esto se debe a que en el año 1227, los mongoles cometieron uno de los primeros genocidios de la historia en contra de este imperio noroeste de la región china, dejando a los historiadores casi sin información sobre su gente. La destrucción del imperio fue casi total y se ha registrado como uno de los etnocidios más exitosos del mundo, puesto que hoy en día es casi imposible saber quiénes fueron esas personas. ¿Qué tipo de cultura tenían? ¿Qué significado tenían sus escrituras? Estas son las preguntas que hoy la humanidad puede hacerse, pero que se mantendrán sin respuesta, tal vez por siempre. Este inmenso genocidio no es el único misterio que esconde la historia más antigua de este país y que también contiene atrocidades que muchos preferirían omitir. China por mucho tiempo ocultó una serie de cosas que destacan lo peor del ser humano. La ciudad prohibida es el palacio imperial más grande del mundo, pero increíblemente apenas tardó 14 años en construirse, usando a más de 1 millón de trabajadores, incluidos más de 100.000 artesanos. Fue el Palacio Imperial de China durante 492 años y fue el hogar de 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qing. Considerado un lugar divino, ciertamente estaba prohibido para la gente común, y es por eso que la ciudad prohibida recibe ese nombre. En la antigüedad se decía que el emperador era un hijo del cielo y por lo tanto se le otorgó el poder supremo del cielo. La residencia de los emperadores se construyó hacia el norte en dirección a la estrella polar. El antiguo palacio, sin embargo, se volvió un sitio de intriga y crueldad. Supuestamente está lleno de fantasmas de concubinas y de quienes osaran pisar el mismo suelo que el altísimo emperador. En el año 1615, un campesino llamado Zhang Chai irrumpió en la ciudad prohibida con un palo y atacó a un guardia. Zhang intentó entrar al palacio, donde vivía el hijo del emperador, pero un grupo de guardias lo atrapó justo a tiempo. Al principio, las autoridades sospecharon que Zhang era un lobo solitario y un loco. Sin embargo, después de ser interrogado y torturado repetidamente, Zhang afirmó que una conspiración lo incitó al ataque. Al parecer, los guardias le mostraron a Zhang cómo colarse en la ciudad prohibida, donde se suponía que debía matar al hijo del emperador. En su testimonio, Zhang identificó a los hombres que lo reclutaron y armaron, así que el emperador ordenó que Zhang y los otros hombres fueran juzgados. Zhang fue ejecutado, mientras que guardias sospechosos fueron interrogados y torturados, y luego murieron a causa de los abusos.
Por su parte, el emperador creía que Zhang estaba loco y que no había ningún complot siniestro para asesinarlo, por lo que esto formó parte de la historia oscura de la monarquía china. Otro ejemplo de este tipo de historias lo protagoniza Qin Shi Huang, el antiguo emperador chino, cuya infame tumba contiene todo un ejército de soldados de terracota. Estaba aterrorizado por la muerte, y en su desesperación por volverse inmortal, se rodeó de magos y charlatanes que afirmaban que podían prolongar su vida. Uno de estos magos fue Su Fu, un hombre que le dijo al emperador que sabía dónde encontrar el elixir de la vida. Según el mago, el elixir se podía encontrar en algunas islas del Mar Amarillo, donde estaba protegido por los habitantes inmortales de esas islas. En el 219 a.C., el emperador lo envió en una expedición para encontrar el elixir. El supuesto mago también trajo consigo a 3.000 vírgenes, tanto niños como niñas, cuya pureza, dijo, les permitiría acceder al elixir. Como era de esperar, Su Fu regresó a China con las manos vacías. Le explicó al emperador que los monstruos marinos le impedían llegar a las islas, por lo que el emperador Qing le dio algunos arqueros y lo envió de nuevo. Esta vez, Su Fu nunca regresó, así que la historia no tiene idea de lo que le pasó al mago. Y la excéntrica tumba de soldados de terracota del emperador ha creado discusiones desde hace muchos años y corresponde a uno de los misterios más grandes de la antigua China. Se trata de un descubrimiento arqueológico relativamente reciente. En 1974, los campesinos solían observar en un huerto un curioso montículo cuyos árboles no tenían hojas y en donde crecía polvo más que hierba. Esta pequeña zona representó una pregunta sin resolver para los campesinos, quienes no tenían la capacidad ni las herramientas para adentrarse en lo más profundo de la tierra y descubrir una respuesta a la incógnita. No obstante, dos jóvenes hermanos campesinos se atrevieron a salir de dudas y se dieron a la tarea de excavar el extraño montículo. En cierto momento, uno de los hermanos exclamó que había hallado a un dios de la tierra, pues notó que una cabeza de arcilla sobresalía del fondo. Aquella figura tenía bigote y pelo atado con un moño, como los guerreros de antaño. Y pese a las supersticiones, los hombres sacaron la cabeza y siguieron excavando, esta vez encontrando más objetos. Por un mes, el montículo parecía una fuente curiosa de ladrillos, trozos de bronce y hasta puntas de flechas, algo tan raro que llamó la atención de un arqueólogo que trabajaba en un museo local. Tan pronto el experto escuchó sobre tal insólito hecho, se aproximó al huerto y se encontró con los hermanos sacando incansablemente desechos de la tierra. Para ese entonces ya habían logrado sacar piernas, brazos y hasta 2 cabezas. Para el arqueólogo, todo parecía indicar que esos restos no podían ser sino parte de la historia de China, por lo que ordena llevar los objetos al museo. Pronto se ordenaría una misión arqueológica para desentrañar lo que se ocultaba a metros bajo tierra. Se encontró entonces un escenario increíble. Cientos de soldados, caballos y carros de terracota de tamaño natural, en orden de batalla, con la tumba del emperador Qin Shi Huang en medio. Hoy en día convertido en museo, el ejército de terracota consta principalmente de 3 bóvedas y una sala. Las bóvedas están dispuestas como si el ejército enterrado estuviera en estricta conformidad con las directivas antiguas sobre el arte de la guerra, mirando hacia el este, hacia los antiguos enemigos del estado de Qing. La bóveda 1 muestra estar en el flanco derecho, la bóveda 2 en el flanco izquierdo y el refugio 3 en un puesto de mando en la parte trasera. Aquella posición no fue en vano. Estaba meticulosamente diseñada para una finalidad. Ya hemos mencionado que el famoso emperador temía de forma enfermiza a la muerte,
por lo que los historiadores y arqueólogos concluyeron que el ejército de terracota se construyó para acompañar la tumba del primer emperador de la China unificada, como si fueran guardias del más allá. En el lado sur, norte y oeste, las filas de figuras sirven como ala de defensa del ejército. De pie, frente a una gran formación del ejército antiguo, uno sentiría el suelo temblar con los pasos de los soldados que avanzan. Cada figura difiere en rasgos faciales, expresión, vestimenta, peinado y gestos, proporcionando abundantes y detallados datos que hablan sobre la historia militar, cultural y económica de ese periodo. Sin embargo, uno de los mayores misterios de la antigua China no es el motivo de construcción de esta ciudad funeraria. La incógnita que todavía acompaña al ejército de terracota es la forma en cómo los antiguos chinos construyeron tal obra de una manera tan detallada y que pudiese sobrevivir al paso de los miles de años hasta su descubrimiento. No se sabe cómo cada soldado, caballo y resto de figuras se mantuvieron de forma tan impecable a pesar de que algunas piezas se han roto. Los científicos se preguntan, ¿cómo lograron los chinos antiguos crear una aleación de metales tan perfecta que haría que las armas y herramientas de las figuras se conservaran tan admirablemente? Todo parece indicar que fue cosa de suerte. Muchos creen que la conservación natural del ejército de terracota y la tumba del emperador se debe a que se encontraba en el lugar exacto, con el clima y las condiciones precisas. No obstante, cuesta creer a veces que la naturaleza sea tan bondadosa con las maravillas hechas por el hombre. La excavación también reveló otros hallazgos misteriosos, como niveles extrañamente altos de mercurio, y evidencia de que la sustancia venenosa atravesaba un intrincado sistema de canales subterráneos, reproduciendo la topografía de los ríos y mares reales de la superficie. Algunos sugieren que el emperador creía que el mercurio tenía el poder de dar vida y por lo tanto se rodeó del elemento tóxico, creyendo que era una forma de vivir para siempre. Pero quizás el aspecto más fascinante del complejo funerario es lo que sugiere sobre la obsesión del joven emperador con la inmortalidad. Impulsado a conquistar la muerte misma, el eventual primer emperador ascendió al trono a la edad de 13 años e inmediatamente comenzó a planificar su entierro, y lo que es más importante, su palacio subterráneo, alineado con riquezas y montones de piedras preciosas que se dice que representan el sol, las estrellas y la luna. Estaba profundamente preocupado por el universo, que miró al cosmos como una guía para cruzar a una existencia inmortal. Y es curioso cómo su obra haya perdurado tanto tiempo, como si su deseo de inmortalidad se hubiese cumplido, pero no de la forma que esperaba, pues terminó formando parte de los misterios más grandes de su nación. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.